Buenas tardes. La presencia de Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Queremos saludar a un amigo de la casa y la asociación que él representa, Durango Nuestra Esperanza. Yo sé que él no quiere pasar, pero mínimamente le pedí que pase, pero es muy prudente y quizás está muy emocionado también, pero quiero saludarte, querido licenciado Arturo Galindo, ¿dónde estás? Aunque sea así, Dios te bendiga. Gracias, Arturo, por todo, te bendecimos. Gracias por unirte a lo que Dios está haciendo. Trabajamos con Arturo y la asociación que él preside ya desde hace varios años. Hemos hecho una alianza estratégica que no teníamos idea a qué rumbo nos iba a llevar y hoy nos tiene aquí. Comenzamos con los comedores, involucrándonos de manera muy tímida, porque ellos ya tienen un trabajo de muchos años, muy sólido en la ciudad, sin mucho verbo y con mucha acción, mucha palabra y con mucha acción, con mucho verbo. Y el Señor nos unió en esta última etapa también a través del ministerio en la cárcel. Estamos yendo también al Cerezo y ahora sí que se abrió un ministerio a nuestros hermanos inmigrantes. Quiero saber cuántos hay de la República de Haití que están con nosotros. A ver, de Haití, que vienen de Haití, que nacieron en Haití. Ok. ¿Algunos que hayan nacido en otra parte que no sea Haití? ¿Hay alguien de África, por ejemplo? No. ¿De Centroamérica? ¿El Salvador, Honduras? No. Ok. ¿Y niños que hayan nacido en Chile o en Brasil o por aquellos lados? ¿Sí? A ver, levanten la mano los papás. Ah, bueno. Entonces tenemos naciones representadas de Centroamérica y de Sudamérica. Denle un aplauso al Señor que estamos muy bendecidos hoy. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Yo me preguntaba si este pajarito de esta historia que acaba de contarnos Janet a través del canto, esta canción de Marcos Vidal, si este pajarillo llegara a Durango, ¿se moriría feliz? ¿Habría encontrado la verdadera Navidad o todavía la estaría buscando? Quiero hablarles de eso. Busque por favor Lucas capítulo 2, verso 1. Lucas 2, 1. Y voy a permitirme releer este pasaje que leímos al principio, que ahora nos va a ayudar en la presentación del mensaje. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y dice así, Lucas capítulo 2, verso 1. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Quiero que repita esa frase conmigo. No había alojamiento disponible para ellos. Así que Jesús también fue un migrante. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos
que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. Quiero que le digas a la persona que está a tu lado, quiero que me ayudes con este mensaje. Dile, no tengas miedo. Hay buenas noticias. Son noticias de gran alegría. Pero como veo que no lo dijiste con mucha enjundia, no creo que te creyó, vas a practicar con el del otro lado o con el de atrás. Vamos, dile, no tengas miedo. Hay buenas noticias. Noticias de gran alegría. ¿Cuál es la noticia? Aquí está. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Dilo conmigo fuerte, el Salvador. Sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Ahora quiero que le digas a esa persona que está a tu lado, si Jesús no nació en tu corazón, hoy puede nacer. Dile, quiere que le des albergue. Versículo 12, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, diga conmigo, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Amén. ¿Me ayudas a orar? Ora por mí, ora por ti. Oremos para que el Señor hoy se manifieste a través de esta palabra. Señor, si quieres levantar tu mano derecha en señal de receptividad o tu izquierda, la que puedas. Nuestra mano en alto es una señal de nuestro corazón abierto. Estamos receptivos a la palabra. Sujetamos toda emoción, todo pensamiento y toda voluntad al señorío de Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, que un día nació en Belén, pero murió y resucitó y está sentado a tu diestra. Espíritu Santo, haz tu obra en medio de nosotros, en cada necesidad, en cada situación, y que ni una sola persona que no te conoce hoy se vaya de este lugar sin que Cristo nazca en su corazón. En el nombre de Él oramos. Amén. Releyendo estos pasajes que los había leído muchas veces, los que tenemos años de cristianos, son pasajes clásicos acerca de la Navidad. Y cada Navidad me gusta releer los evangelios. Son el evangelio de Lucas y el evangelio de Mateo los que nos dan un marco de referencia histórico, cultural, hasta familiar, como es, por ejemplo, el caso del evangelio de Lucas. Y lo primero que me di cuenta que Lucas se encarga de enfatizar es que Jesús nació en un contexto histórico
político específico. Y él se encarga de situarlo con datos, con gobernadores, con nombres específicos para poder identificarlo en el marco histórico. Así que la Navidad se da en un marco político específico, en un marco histórico, en un marco incluso jurídico e institucional. Comienza el relato de la Navidad con José y María haciendo un viaje, migrando de Nazaret, donde ellos residían, a Belén, porque dice que era de Belén José y ahí tenían que registrarse por este censo. Así que nace en esta situación y nosotros nos damos cuenta que Jesús no vino en cualquier momento, vino en un momento específico y esto de la historia, y esto lo aclara muy bien el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, específicamente en el capítulo 4, verso 4 al 6. Si usted tiene la Biblia, búsquelo o apunte el pasaje para luego buscarlo. Yo sé que varios ya tienen su dispositivo y también puede buscarlo allí. Gálatas 4, 4. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Este pasaje nos da luz acerca de que nuestro Señor Jesucristo vino en un tiempo específico de la historia. Para los judíos habían pasado 400 años de silencio, donde Dios ya no había levantado profeta, donde el canon del Antiguo Testamento se había cerrado con Malaquías, aunque no existía el libro, sí existía la profecía y existían los escritos que andaban deambulando hasta que todos se juntaron. Pero también nos damos cuenta que Dios levanta a alguien, específicamente Juan el Bautista, como un precursor, por así decirlo, como el último profeta de la vieja era y como el nuevo profeta, anunciando la llegada del Mesías. Él dice, yo solamente soy alguien que prepara el camino. Eso se da en el marco judío, pero también confluían ahí por lo menos dos culturas más. La cultura griega, donde vemos cómo también estaba preparado el escenario para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos, por ejemplo, a través del idioma. El idioma que se hablaba en todo el mundo conocido en ese momento, como si fuera ahora el idioma más popular, el inglés, en ese momento era el griego koiné, una especie de griego que apareció y después desapareció. Hoy no es el griego moderno, tampoco era el griego clásico. Y es el idioma en el cual se escribieron las escrituras, se escribió la Biblia. Dios preparó también para que de una manera entendible llegara a nosotros el mensaje del Evangelio en un lenguaje que es muy vasto, es muy rico en conjugaciones, en verbos, es muy específico y se puede comprender bien el mensaje, se puede comprender bien la teología que está detrás del mensaje del Evangelio. Pero también, y no menos importante, es el marco de referencia cultural romano. Si usted se acuerda, en ese momento imperaba, o mejor dicho, gobernaba el Imperio Romano. Y aquí vimos incluso que se menciona Augusto, el emperador. Es muy interesante que Augusto es un emperador pacífico, uno de los mejores emperadores que tuvo Roma. Ni que decirles de años más tarde, como en el 64 con Nerón o con Domiciano más adelante. Estamos hablando de emperadores crueles. Jesús nació en tiempos de un emperador, de un buen emperador. Y habían muchas cosas importantes que se dieron en ese momento, como por ejemplo habían vías, habían caminos que podían hacer que el Evangelio fuera de un lado a otro. Había un marco institucional seguro.
Habían leyes que regían y que se respetaban. No se podía hacer cualquier cosa. Por eso a Jesús no lo pudieron matar, por así decirlo, tan fácilmente. No lo pudieron crucificar a gusto y piacere de los religiosos en turno. Tuvieron que hacer toda una serie de averiguaciones y sabemos que fue un juicio injusto, pero sí hubo un marco legal en medio del cual, ahora sí, fue el Imperio Romano el que se encargó de ejecutar la ley de la crucifixión y ya conocemos cómo fue la historia, que un gobernador se lavó las manos. En este marco se da el nacimiento. Aquí viene la Navidad. ¿Y por qué comienzo con esto? Porque una de las cosas que me di cuenta es que la iglesia en los últimos años, la iglesia cristiana en general, los cristianos de todo el mundo, hemos celebrado muchas veces una Navidad desencarnada. Es decir, hacemos un lindo mensaje desde aquí del púlpito, les decimos acerca de lo bonito de la Navidad, de que Jesús nació, y cada quien para su casa, y con verdades que nosotros conocemos y que creemos con todo nuestro corazón. En realidad, el mero día 24 y el 25, lo que menos se respira en nuestras casas es el espíritu de la verdadera Navidad. Antes bien hemos abrazado la cultura con su propuesta seductora de la felicidad a cualquier costo, de sentirme bien, de llenarme con cosas. Pasó la contingencia sanitaria y aparecieron en nuestras casillas de correo propuestas para que compremos de todo. Ya tenemos 4 televisores en la casa, pero queremos otros 2. Tenemos carros que no entran en las cocheras, pero como hay una oferta no la vamos a desaprovechar y entonces hay que aprovechar la oferta que nos hace la concesionaria. Nuestros hijos están abarrotados de juguetes, tan abarrotados de juguetes que hasta están deprimidos porque no saben con cuál jugar, porque además no interactúan con otros niños de su edad. Y podemos enumerar un sinfín de cosas. ¿Qué decirles de la comida? ¿Cuántos llegaron a la Navidad con un par de kilitos de más? A ver, levanten la mano. ¿O yo solo? ¿Cuántos creen que este es el peor momento para hacer dieta? ¿Alguien empieza la dieta esta semana? ¿Alguien empieza mañana la dieta? En enero. La cuesta de enero, ¿no? Hace un par de domingos, ya no recuerdo cuál, si fue el anterior, oramos por un avivamiento. ¿Se acuerdan? Hace 2 domingos, con el profeta Habacuc nos dimos cuenta que teníamos que terminar con el tiempo de la queja y del lloro, y venía el tiempo de orar con el profeta y pedirle un avivamiento, decirle: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Fue una oración profética, pero no sabíamos a qué nos iba a llevar el Señor. Y sucedió lo que sucedió en nuestro país, que de alguna forma Dios permitió que nuestros hermanos migrantes vinieran en una caravana enorme desde el sur, pasaran por Tapachula. El gobierno federal no podía atenderlos como ellos lo merecen y tenían que esperar mucho tiempo, estaban hacinados en lugares que ya la ciudad no podía sostener, así que los envió a distintas partes del país y nosotros fuimos bendecidos con más de 1.600 de ellos. Y digo fuimos bendecidos porque lamentablemente en la mentalidad egoísta podemos pensar que nosotros vamos a hacer algo por ellos y en realidad es Dios que los envió para hacer algo por nosotros, para sacarnos del ensimismamiento, para sacarnos del egoísmo.
Esto está comprobado y aquí hay varios psicólogos que me pueden dar la razón. Cuanto más tú te afanas por algo, menos lo alcanzas, menos lo consigues y más te enfermas de aquello que persigues. Hoy personas están tan afanadas por sentirse bien que se sienten peor que nunca. Hoy personas están tan afanadas por la disque estabilidad emocional que lo único que hacen es vivir en desequilibrio y andar de una terapia en otra y hasta a veces hasta con medicamentos. Hoy estamos tan afanados por creer que necesitamos más cosas y que me falta esto y que me falta aquello, que vivimos en una crisis existencial cuando vamos al closet y de tanta ropa que tenemos, decimos nunca en toda mi vida me voy a poder usar toda la ropa que tengo. Y ni siquiera tenemos la ética o la moral de decir voy a agarrar la mejor ropa y llevarla a algún lado porque hasta nos da flojera. ¿Cuántos tienen el closet lleno y siempre usan la misma ropa? A ver, yo tengo 3 o 4 que son las que más me gustan. ¿Sí o no? Es que este me lo regalaron, es que este no sé qué, y este cómo lo voy a dejar, si este me lo regaló fulano, hay un nexo afectivo con este, etcétera, etcétera. Ya cuando mi esposa lo decía hace tiempo con las mujeres, ahora me lo voy a apropiar para la congregación. No te preocupes, cuando te lo pongas ya no te va a entrar. Y menos después de la maratón Guadalupe Reyes, ¿no? O sea, por ejemplo, ponte el pantalón que te pusiste en plena pandemia, póntelo el 9 de enero. No te va a entrar. Dile al que está al lado, no te va a entrar, te profetizo. Entonces Dios viene a irrumpir. Habíamos orado, estábamos creyendo que iba a suceder algo y Dios viene a irrumpir. Y entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a nuestro marco jurídico institucional. Fuimos a hablar con el delegado del Instituto Nacional de Migraciones para que nos pusiera al tanto de la real naturaleza del tema que estábamos afrontando. Fuimos con la directora del DIF, ambos nos recibieron muy amablemente, estuvimos platicando con ellos. ¿Pero qué creen? El gobierno no puede abastecer toda la necesidad. Y entonces, lo que nosotros pensábamos que teníamos que sumarnos y ayudar, que es lo que todavía seguimos pensando, ahora el Señor nos dice, ustedes tienen que hacer algo, pero tienen que tomar la iniciativa. Y entonces invitarlos a ellos a sumarse. Y eso es lo que estamos haciendo. Y entonces el Señor nos movió y nos dijo, en esta Navidad quiero que inviten a toda la congregación, a todas las familias. Ya vemos varios que nos hemos inscrito. ¿Tenemos una idea más o menos, Noemí? ¿Tenemos una idea más o menos cuántas familias somos? ¡Wow! Más de 30 familias ya comprometidas. Familias. O sea, por ejemplo, nosotros somos 4, usted multiplique por 30, ya estamos comprometidos para la cena de Navidad que le llamamos Navidad para todos. Y lo que pensamos que iba a ser una cena se transformó en un ya, aquí y ahora. Y tuvimos que recurrir a las personas que saben y que salieron con nosotros y de repente se activó un albergue provisional, porque en realidad es un comedor, pero ahora ya es albergue y estamos ampliando la infraestructura de los baños para que nuestros hermanos haitianos haitianos, senegaleses, cameruneses y de donde vengan, de Brasil y de otros lugares, puedan establecerse y tener desde aquí hasta entonces una Navidad digna. Sea que migren a otras ciudades, sea que vayan a la frontera o sea que estén aquí por más tiempo y, ¿por qué no?, que deseen quedarse aquí y poder ingresar en la actividad productiva de Durango y ser parte de nosotros. Sea como fuere, nosotros queremos que ellos tengan una Navidad digna. Y entonces hemos pensado que no vamos a comer en nuestras casas lo que siempre comemos y siempre salimos de esas fiestas y de esas, como una vez más, y qué aburrido, fui donde la tía Chencha
y qué aburrido ahora, y otra vez la cuñada, mirá cómo me miraba la cuñada. Ay, que se la da de acá, que tengo a mi hijo en el TEC. Y resulta que ahora están todos en Durango porque están estudiando en línea, ¿no? Y si, ¿no estaba en el TEC? Sí, pero viene caminando por el fraccionamiento, ¿no? Con todo respeto para los del TEC, ¿eh? Porque algunos por ahí me dicen, la tiene contra el TEC. No, vamos a ver, el TEC, Anáhuac, no sé, todas las renombradas de México, que gloria a Dios por las universidades. Las Cambridge, en Estados Unidos, Harvard, etcétera, etcétera. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que así sea. Pero entonces el Señor nos dijo, quiero que compartan con ellos, y eso es lo que vamos a hacer, y en un rato Benito nos va a dar instrucciones al respecto. Queremos que seas una familia más y queremos que seamos muchas familias las que compartamos con ellos y con muchos más que están literalmente distribuidos en otras partes, en el albergue del DIF, en hoteles céntricos donde se pudieron acomodar. Pero dice también el pasaje que acabamos de leer de Gálatas, que Jesús fue nacido de mujer. Y cuando leemos el texto de Lucas, se toma Lucas el tiempo para explicar cómo fue la situación familiar. Dice, llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Fíjese que aclara muy bien la NTV, su prometida, porque desde el punto de vista de la ley ellos estaban casados, pero desde el punto de vista de Dios ellos no habían consumado el matrimonio porque todavía no habían tenido intimidad, todavía no se habían allegado el uno al otro. Entonces lleva a su prometida como vimos, a Belén, y dice, mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Fíjense cómo una cuestión circunstancial hace que se cumpla una profecía, porque ya había profetizado en el Antiguo Testamento que Jesús nacería en Belén. María dio a luz a su primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Querido hermano y amigo migrante, quiero decirte que Jesús te entiende lo que estás pasando, porque Jesús tampoco tuvo dónde pasar la noche que nació. Y José y María, en este cuadro familiar, lo acompañaron a Jesús, venían con Jesús en el vientre de María, y ahí nació. Y Jesús nació en una familia, diga conmigo, en una familia. Y nació de una mujer, no nació de un vientre rentado. Jesús nació de una mujer. Dios se preocupó porque Jesús fuera como nosotros, se hiciera hombre. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Y Él nació en una familia. Y dentro de ese contexto es muy interesante que José, aún ni siquiera siendo el padre biológico de Jesús, José lo adopta desde el mismo momento en que el ángel le habla a él de que reciba a María. Y tan es así que Jesús es conocido luego como el hijo del carpintero. Jesús no fue un huérfano de padre. Jesús tuvo un papá y tuvo una mamá. Y nosotros nos damos cuenta cómo esto se está cada vez más, cómo está siendo atacado en la sociedad. La sociedad quiere una Navidad sin familia, quiere una Navidad LGTB, quiere una Navidad disque inclusiva. Y por supuesto que la Navidad, claro que incluye a todos porque la buena noticia es para todos, pero es a partir de una familia. Sin familia no hay iglesia y sin familia no hay sociedad. Así que toda esta propuesta en aras de un progresismo y de un avance de la sociedad humana no es más que un retroceso y nos lleva a un estado de retrógrados. Estar viendo todavía si
el óvulo fecundado, eso no persona, eso es algo que se determinó hace años y que incluso las legislaciones de todo el mundo protegen, aunque ahora ya se están cambiando, que la vida es desde la concepción hasta la muerte natural. Así que nos dimos la tarea con los que estamos en esta situación de ir al DIF municipal, como les dijimos, y platicando con ellos nos dimos cuenta también que gracias a Dios la ley mexicana también protege a los niños. Muchos no lo sabemos, pero la ley mexicana protege a los niños. Si hay un niño en suelo mexicano que tenga a sus papás, México tiene que administrar todo su aparato gubernamental para darles mínimamente un trato humanitario. Y muchos de ellos vienen con sus familias y vienen con sus niños. Y aún el que venga solo, como bien nos decía Benito en el culto anterior, en la reunión anterior, Dios nos da hartas instrucciones de recibir al extranjero. Yo fui extranjero por 10 años en México, por 12 años, perdón, hasta que en el 2010 decidimos con mi esposa ser mexicanos. Y digo decidimos porque muchos me decían años anteriores, ¿y por qué no te haces mexicano? Porque ya entonces dejas de pagar migraciones y se te facilita todo porque tenés acceso a muchos más derechos. Y entonces yo lo que me daba cuenta es que me estaban haciendo una propuesta de conveniencia, como muchos lamentablemente lo buscan en el mismo Estados Unidos, pensando que del otro lado voy a tener la vida asegurada y la felicidad. Y lo único que hago es, como dicen muchas rancheras y otras canciones de otros géneros, vivir del otro lado pero con el corazón acá. Entonces cuando llegó nuestro momento para Leonardo y para Karina, ¿y cómo me di cuenta que llegó mi momento? Bueno, porque en el año 2006, cuando el Mundial de Alemania, yo sufrí todos los partidos de fútbol que jugó México. Y como buen argentino de origen, ustedes saben que sentimos la nacionalidad en el fútbol. Y luego en el 2010, creo que fue en Sudáfrica, otra vez sufrí todos, y por supuesto sufrí bullying cuando jugó Argentina contra México. Y nunca más me voy a parar en un lugar donde juegue Argentina contra México público, porque casi me linchan en un VIPS de la ciudad. Pero ahí me di cuenta que ya estaba listo. Y entonces fui a la Secretaría de Relaciones Exteriores y le dije, quiero ser mexicano, ya estoy listo. Porque cuando tú respetas un país y respetas las leyes del país y respetas la idiosincrasia y respetas la cultura y respetas lo que significa la bandera y lo que significa el himno, entonces tú vas a saber cuándo vas a tener el derecho de que te diga el mexicano, no cuando los papeles te lo dicen. Así que ahora con todo ese porte de mexicano me fui al Instituto Nacional de Migraciones y les dije, les quiero agradecer porque por 10 años, por 12 años ustedes me dieron servicios excelentes, pero ahora vengo como mexicano y ellos no están solos, cuentan con nosotros. Y lo que no entiendan se los vamos a explicar. Y si necesitan un abogado, se los vamos a buscar. Y cuando estábamos en esa instancia, el Señor nos dice, ahora lo que necesitan es techo, comida y una Navidad digna. Y entonces el Señor ahí nos activó y lo que comenzó siendo un café para organizar una cena, terminó siendo la apertura de un albergue provisional, improvisado en muchos sentidos, pero con un corazón enorme, con una alianza muy fuerte de las dos asociaciones, pero principalmente con el respaldo de Dios a través de la Iglesia Misión Esperanza. Yo quiero decirte, iglesia, quiero decirle a cada líder, quiero decirle a cada uno de ustedes que llevó desde un pan hasta 30 kilos de pollo, dinero en efectivo, agua, un montón de cosas que llevaron y vamos a seguir llevando al albergue. Quiero decir que eso agrada al corazón de Dios.
Y esto que tú estás haciendo prepara tu corazón para que en la Navidad que está por venir, que estamos apenas y que va a ser una fiesta tremenda que ni sabemos bien cómo lo vamos a hacer porque se nos están yendo toda la logística de las manos, pero va a ser algo tremendo. Quiero decirte que va a ser, ¿por qué no?, la mejor Navidad de tu vida. ¿Por qué? Porque estamos entrando en el corazón de Dios. Dejar de mirarnos a nosotros mismos, dejar de engordarnos a nosotros mismos, dejar de ver a ver cómo podemos nosotros ser más felices y compartir en cambio de tanto que tenemos. Especialmente el mensaje del Evangelio. Y termino con esto. Si quiere acompañarme los músicos, vénganse todos porque capaz que terminemos diferente. Ay, si salen sé que saludamos a todos los que están en vivo. Si sale ahí, luego nos dan para el comedor de... Ah, es la empresa grande ahora, ¿no?, que compró todo. Bueno, después le vamos a cobrar a la gran multinacional. Navidad se da en un marco político específico. Navidad se da en un entorno familiar tradicional y Navidad se da en el cielo y en la tierra. Esta es una canción que nos ha encantado, que hemos acuñado todo este año, el cielo en la tierra. Y aquí vemos cómo ángeles y pastores juntos, los ángeles le dicen a los pastores que estaban aterrorizados porque vieron una manifestación en el cielo: no tengan miedo, recién lo dijimos unos a otros, les traigo buenas noticias. ¡Hey! ¡Wow! Nunca la había escuchado decir dos palabras articuladas así, seguidas tan fuerte. Te felicito, Victoria. Buenas noticias. Dale un aplauso al Señor. Yo sé que sí las dice, pero yo no lo había escuchado. Buenas noticias de gran gozo. ¿Cuál es el mensaje? Gloria a Dios en lo más alto y paz en la tierra a aquellos en quien Dios se complace. La versión 60 que muchos de nosotros tenemos grabada en nuestra mente dice: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y yo siempre tenía un conflicto con eso. ¿Qué significa ser hombre de buena voluntad? Entonces, Dios se manifiesta a los que son buena onda, a los que se portan bien, a los que... Nada más lejos de eso, porque cuando uno lee toda la Escritura, uno se da cuenta que la salvación es por gracia. Por eso bien traduce la Nueva Traducción Viviente cuando dice e interpreta estas palabras en el original: paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace. ¿Y en quién Dios se complace? En aquellos que lo reciben. ¿Por qué? Porque Dios ama a todas las personas y Dios quiere que todos sean salvos. Por eso es Navidad para todos. Pero cuando tú recibes a Cristo, Cristo viene a tu vida, entonces ahí resuena lo que dijo Jesús, lo que dijo el Padre de Jesús, ¿se acuerdan? Este es mi Hijo amado en quien tengo. Entonces ahora Jesús viene a tu vida y Dios te recibe en Cristo. Dios no te recibe ni te salva porque tú te portes bien, o porque tú hagas obras de caridad, o porque ahora hagamos algo bueno por nuestros hermanos migrantes. Dios no te salva por eso. Dios te salva por gracia. Cuando tú crees que Jesucristo vino a morir por ti en la cruz, número uno. En segundo lugar, cuando tú reconoces que eres pecador. Todos somos pecadores, todos absolutamente. Y lo que nos separa de Dios a todos, haitianos, argentinos, mexicanos, de China y estadounidense, a todo lo que nos iguala a todos, a toda la raza humana, que todos somos pecadores. Por eso Navidad es para todos. Jesús vino a esta tierra, nació de una virgen, vivió sin pecado, murió una muerte injusta y cruel, pero al tercer día se levantó de los muertos. Así que ese mensaje de gozo,
de vida y de salvación integral está ofrecido para todos, todos, niños, adultos, ancianos y jóvenes. Y hoy quiero hacerte un llamamiento. Antes de que llegue la Navidad, antes de que celebremos juntos esta cena que vamos a celebrar, antes de todo eso, quiero invitarte que si no lo hiciste antes, hoy mismo recibas a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Quiero invitarte a que cierres tus ojos, todos los que estamos aquí, todos. Piensa por un momento. Piensa para ti, ¿ya le entregué mi vida a Jesús? ¿O voy a pasar una Navidad más sin Cristo? Viviendo de la piedad de otros, viviendo de las tradiciones, para volver a entrar en un 2022 turbulento, sin paz en mi corazón y una vida sin propósito, una vida sin alegría, una vida en tinieblas, una vida tratando de ser mejor, una vida en condenación. Eso no es lo que Dios quiere para ti. ¿Habrá alguien en este lugar? ¿Habrá alguien entre nosotros que hoy quiera rendirle su vida a Cristo como el Salvador de su vida, como el Señor de su vida, reconociendo que Él es el Mesías que Dios envió a esta tierra? Y eso es lo que vamos a celebrar ahora en la Navidad. ¿Hay alguien que hoy crea eso y que diga, yo quiero que Dios me salve? Yo quiero que Jesús entre en mi corazón. Así como estamos, con los ojos cerrados, quiero invitarte a que levantes tu mano ahí donde estás. Si no lo has hecho antes, que hoy recibas a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Si no lo has hecho antes, Dios te bendiga. No la bajes tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más en este lugar que hoy dice, yo quiero que Jesús entre en mi vida? No lo he recibido como mi Señor y mi Salvador. No estoy seguro de que mis pecados hayan sido perdonados, pero yo creo que Él murió por mí en la cruz y por tanto creo que en la Navidad vino a salvarme. ¿Hay alguien más en este lugar? Quiero que levantes tu mano, que no tengas temor. Hoy te dice el Señor, no temas, hay buenas de gran gozo. Dios te bendiga, no la bajes. No la bajes. Ayúdenme los consejeros a identificar a las personas que ya levantan. No la levantes a media, levántala en alto, porque quiero animarte a hacer una oración conmigo. Hoy Dios quiere que pases de muerte a vida. Todos los que estamos aquí, todos, repitamos en voz alta esta oración. Digamos, querido Dios, más fuerte, querido Dios, yo creo que Jesús, tu único Hijo, vino a esta tierra, nació de una mujer, siendo virgen, vivió y murió sin pecado, pero al tercer día resucitó. Él vino a salvarme. Reconozco que soy pecador. Me rindo a ti. Lava mis pecados. Recibo a Jesús. Hay alojamiento en mi corazón para Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo.